Finalmente se dieron a conocer los detalles de la propuesta de reforma electoral de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y como muchos partidos políticos tenían temor, finalmente no va a disminuir el número de diputados en la Cámara del Congreso de la Unión, pero habrá un pequeño cambio en la forma de elegir a los 200 legisladores que hasta la fecha han sido de representación proporcional y que se distribuyen en las 5 circunscripciones electorales del país. Ahí le van los detalles. Para la oposición no habrá final feliz en los comicios para diputados federales del 2027, pues con reforma o sin reforma electoral, Morena conservará la mayoría absoluta, además de aspirar seriamente a la mayoría calificada de 2/3 de la nueva legislatura, suficientes para promover y aprobar reformas constitucionales. La abrumadora presencia de Morena se puede anticipar sobre la base de los resultados de los comicios para diputados federales de junio del 2024, en los cuales el Partido de la Cuarta Transformación ganó todas las diputaciones federales en 17 entidades del país y obtuvo mayoría aplastante en las 2 entidades más grandes de la República, en el Estado de México, que tiene la lista nominal de electores más grande, y en la Ciudad de México, que es la segunda entidad con más votantes de todo el país. También habría que tomar en consideración la hegemonía que Morena y sus aliados ejercen en los gobiernos estatales de 24 entidades del país. Y desde luego, será definitivo el abrumador dominio que Morena tiene en por lo menos 3 de las 5 circunscripciones electorales en las cuales se reparten actualmente los diputados plurinominales, o podrían distribuirse, si se concreta la reforma electoral, diputados de segundos o terceros lugares. Pero hay un factor adicional que habría que tomar en cuenta. En los comicios del 2027, el voto de la oposición podría pulverizarse, pues partidos tradicionales como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano podrían perder sufragios ante nuevos partidos que estarían en la contienda, como podrían ser los casos del partido Somos México, ese partido que aglutinaría a las organizaciones conservadoras de la llamada Marea Rosa, y México Tiene Vida, otro partido también de corte conservador que tiene su sede política en Monterrey, Nuevo León. Estas 2 organizaciones ya cumplieron con los requisitos de realizar por lo menos 200 asambleas distritales y de sumar más de 256,000 militantes en sus filas. Pero enfrente estarían 2 potenciales nuevos partidos que serían aliados o satélites de Morena, a través de los cuales el gobierno de la Cuarta Transformación podría colocar algunos de sus candidatos a diputados federales. ¿Cuáles son esas nuevas organizaciones? Bueno, Construyendo Sociedades de Paz, que promueve el Partido Paz con respaldo de iglesias evangélicas, lo que debería ameritar una investigación detallada de la Secretaría de Gobernación con respecto al respeto del Estado laico y de la ley de asociaciones religiosas y culto público. Bueno, ese partido tendría que ser investigado, Construyendo Sociedades de Paz, pero es el que más asambleas realizó y es el que más militantes tiene y por lo tanto es muy probable que esté en la contienda del 2027. Ese partido es promovido por los antiguos militantes del Partido Encuentro Social y Partido Encuentro Solidario, cuyos dirigentes han sido o son diputados federales de Morena. También estará en la contienda, si así lo decide el INE, porque ya cumplió los requisitos, una organización que se llama Que Siga la Democracia, impulsada originalmente por 2 militantes de Morena, entre ellos la subcoordinadora de la Cámara de Diputados Federal. Estas 4 organizaciones que le acabamos de mostrar, de reseñar, estas 4 organizaciones ya cumplieron y rebasaron con mucho los requisitos que exige el INE de realizar por lo menos 200 asambleas distritales y sumar más de 256,000 militantes. Ahora bien, la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
contempla que la próxima Cámara de Diputados tenga los mismos 500 integrantes que en la actualidad, pero desaparecerían como tales los 200 diputados plurinominales. Vemos en la pantalla la imagen que describe estos cambios. Esta imagen se presentó en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahí ve usted que dice que la Cámara de Diputados tendría 500 integrantes, todos por votación directa. 300 electos por el principio de mayoría relativa en los 300 distritos electorales en los que está dividido el país. 200 diputados mantienen la misma fórmula de representación proporcional, pero con las siguientes características. 97 candidatos de esas 200 diputaciones adicionales, 97 candidatos tendrían que haber quedado en segundo o tercer lugar y serían colocados en la Cámara de acuerdo con la votación que obtuvo su partido. Y otros 95 diputados federales serían electos en cada una de las 5 circunscripciones en las que está dividido el país, en donde obligatoriamente se tendría que votar por una mujer y por un varón. Y además, 8 legisladores más serían electos por mexicanos residentes en el extranjero. Pero como usted puede ver, todos los diputados, incluyendo los 200 que se elegirían en las 5 circunscripciones electorales, tendrían que salir a buscar el voto y tendrían que recibir votos directos de los ciudadanos para poder llegar a la Cámara. En los comicios para diputados federales del 2024, encontramos algunas claves muy importantes que definen cuál es la realidad política del país. Usted sabe, por ejemplo, que la oposición dice que Morena está sobrerepresentada. Sin embargo, cuando vemos los triunfos que logró la oposición por el principio de mayoría relativa, nos damos cuenta de que esa sobrerepresentación probablemente ha beneficiado al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano. Por lo siguiente, en los comicios para diputados federales por el principio de mayoría relativa, Morena ganó de manera individual 37 distritos electorales y en coalición con el Partido Verde y el PT ganó otros 219 distritos electorales de los 300 en los que está dividido el país. Pero escuche usted bien este dato. El Partido Acción Nacional ganó de manera individual, como PAN, solo 3 distritos electorales de mayoría en todo el país, solo 3, 1 en Aguascalientes y 2 en Guanajuato. Mientras que el Partido Movimiento Ciudadano solo tuvo una victoria de mayoría relativa, una de 300 posibles en todo el país, y lo logró en el Distrito 2 de Lagos de Moreno. Y fíjese usted el dato, Movimiento Ciudadano gana una diputación de mayoría relativa y le acreditan 27 de representación proporcional. En tanto que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no ganaron ni una sola diputación de mayoría relativa en los comicios del 2024. Y lo vemos muy gráficamente para que usted lo revise en todo detalle en la imagen que tenemos en pantalla. Distritos ganados de mayoría relativa, votos y porcentaje en los comicios federales del 2024. El PAN directamente ganó 3 distritos, el PRI ninguno, el PRD no ganó ninguno y hasta perdió el registro, el Verde tampoco ganó ningún distrito, lo mismo el PT, y Movimiento Ciudadano un solo distrito de 300. Pero vea también en la pantalla este dato que es muy interesante. De manera individual, Morena como partido ganó 37 distritos electorales y toda la oposición junta en la coalición de PAN, PRI, PRD ganó 39 distritos electorales, casi la misma cantidad de distritos. Y bueno, la diferencia que ya le habíamos mostrado, que Morena, Partido Verde y PT ganaron 219 distritos más, tomando en consideración algo muy importante. Muchas personas que le dieron votos al Verde y al PT se los dieron porque iban en alianza con Morena, lo cual significa que la fuerza principal de la coalición siguió estando en Morena. Y en la siguiente ilustración vemos el mapa del país, donde vemos cómo se ve el mapa de la República pintado, digamos, de los colores de Morena y de los colores del PAN. Y ve usted que hay una buena cantidad de estados pintados en azul, pero en esos estados recuerde usted que ganó la coalición encabezada por el PAN. No ganó el PAN directamente, pero como cabeza de coalición aparecen esas regiones pintadas en azul.
Y vemos también que en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa, esos 256 diputados que ganó Morena junto con sus aliados, escuche, representaron el 85.33% de todos los distritos de mayoría relativa, 85.33%. Y los 42 triunfos de mayoría de la oposición, de toda la oposición en su conjunto, representan porcentualmente apenas el 14% de los 300 distritos que estuvieron en juego en el 2024. Y ya nada más para ver los detalles. En la primera circunscripción electoral, la coalición encabezada por Morena ganó 40 diputados de mayoría relativa y por separado, en forma individual, Morena logró otras 11 victorias para un total de 51 diputaciones de 61 posibles. La coalición PAN-PRI-PRD sumó 9 diputaciones de mayoría relativa y Movimiento Ciudadano solo una en Lagos de Moreno. Y mire, para que se vaya familiarizando con el tema, vea la imagen que tenemos en pantalla. Allí están los 8 estados que integran la primera circunscripción electoral. Vea usted que de esos 8 estados, 5 son gobernados por Morena. Chihuahua lo gobierna el PAN, Durango lo gobierna el PRI y Jalisco lo gobierna MC. Los otros estados, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, son gobernados por Morena. Y así van a ir a los comicios del 27. Esa es la primera circunscripción electoral. En la segunda circunscripción electoral hay otros 7 estados. Vamos a la imagen en pantalla de la segunda circunscripción electoral. Aquí vemos, por ejemplo, que es la circunscripción electoral donde la oposición tiene más posibilidades de ganar distritos de mayoría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Aguascalientes, donde el PAN ganó una diputación de mayoría en los comicios pasados. Estamos hablando de Guanajuato, donde el PAN ganó 2 distritos de 15 en la elección pasada. Pero también está el estado de Coahuila, que gobierna el PRI, el estado de Nuevo León, que gobierna Movimiento Ciudadano, el estado de San Luis Potosí, que gobierna un presunto aliado de Morena, que es el Partido Verde Ecologista, que está amenazando con irse por la libre para que el gobernador actual le herede la gubernatura a su esposa, una senadora del Partido Verde. Y vemos que Tamaulipas y Zacatecas son gobernados por Morena. Esta es la circunscripción donde la oposición tiene más posibilidades de ganar algo, pero no pierda usted de vista que en estas elecciones que vienen estará en juego la gubernatura de Nuevo León, donde MC tiene pocas posibilidades de conservar la gubernatura porque la coalición panista y la coalición morenista se repartieron los 14 distritos electorales de Nuevo León, 7 para la coalición panista, 7 para la coalición morenista, y de los distritos federales de mayoría relativa, Movimiento Ciudadano no ganó ni uno solo. Entonces la situación para Movimiento Ciudadano en Nuevo León está complicada. Coahuila podría perderlo el PRI con Morena. Guanajuato va a ser una elección muy cerrada en la disputa de los distritos electorales. Entonces, aunque en los comicios del 2024 la oposición tuvo un buen desempeño en esta segunda circunscripción, no hay ninguna garantía de que las condiciones le vayan a resultar igual de favorables. Luego, en la tercera circunscripción electoral, Morena y sus aliados sumaron 45 triunfos de diputados de mayoría relativa. Y fíjese usted, por separado Morena ganó 13 distritos más, para un total de 58 de 60 posibles. ¿Sabe cuántos ganaron la oposición en la tercera circunscripción electoral? Solamente dos de 60 distritos. Uno en el estado de Veracruz, uno de 19 distritos en Veracruz, en Boca del Río, y uno de los 6 distritos en Yucatán, en uno de los 2 distritos que tienen cabecera en la ciudad de Mérida. 2 de 60 distritos apenas alcanzó la oposición en la tercera circunscripción electoral. En la cuarta circunscripción, donde está la Ciudad de México, en esa circunscripción electoral, la oposición apenas logró arrebatarle 4 de 61 distritos electorales a Morena y sus aliados, y los 4 distritos que ganó la oposición encabezada por el PAN fueron en la Ciudad de México, como lo vemos en la tabla que le ofrecemos de la cuarta circunscripción electoral, donde están incluidos Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, todos gobernados por Morena, igual que los
estados, los 7 estados de la tercera circunscripción, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, todos gobernados por Morena, igual que los 6 estados de la cuarta circunscripción. Y finalmente, en la quinta circunscripción electoral, Morena y sus aliados sumaron 53 de 59 victorias posibles en diputados de mayoría relativa. La oposición sumó 6 triunfos, 5 de la coalición encabezada por el PAN y 1 ganado por una candidata independiente en el distrito con cabecera en Uruapan, Michoacán. Eso lo vemos en la siguiente tabla correspondiente a la quinta circunscripción, en donde están incluidos los estados de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro. Habrá usted notado que en estas 3 últimas circunscripciones, la tercera, cuarta y la quinta, solamente hay un estado gobernado por la oposición y es Querétaro. Nada más que en esta quinta circunscripción está el Estado de México, que es la entidad que tiene la lista nominal de electores más grande del país, y en esta circunscripción, en donde está el Estado de México, de esos 40 distritos electorales, Morena ganó 39 y la oposición solamente le pudo arrebatar un distrito electoral de 40 a Morena en el Estado de México. Y en este caso Morena ganó, como le decíamos, 53 de 59 distritos de mayoría relativa. Como usted podrá ver, también va a haber una reducción en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se van a reducir de 128 a 96 legisladores, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. ¿Esto qué significa? Bueno, significa algo muy simple, que en los comicios para senadores de mayoría relativa de junio del 24, Morena ganó de manera individual las 2 senadurías de mayoría relativa en 10 estados del país, y en coalición con el Verde y con el PT obtuvo otros 19 triunfos en igual número de entidades, de tal manera que Morena y su coalición sumaron 58 de 64 triunfos posibles. Vemos en este mapa sobre las elecciones de senadores, véalo usted con cuidado. Vea que el Verde ganó las 2 senadurías de mayoría en el estado de San Luis, donde gobierna. Pero en el resto del país, vea usted todo pintado de rojo o de un color rojo disminuido, que representa los triunfos de Morena. Morena y sus aliados ganaron en 30 de 32 estados de la República. 30 de 32 estados de la República. La oposición solamente triunfó en los estados de Aguascalientes y Querétaro. Los 30 estados restantes los ganaron Morena y sus aliados, como lo vemos en este mapa. Y para cerrar, si solo se eligieran senadores de mayoría relativa y de primera minoría, como lo propone la reforma, la mayoría calificada en la Cámara Alta sería de 64 legisladores. La mayoría calificada es la que le permite a un partido aprobar reformas constitucionales. En los comicios del 2024, Morena sumó de mayoría y de primera minoría 65 senadores. Es decir, si se reformara la Constitución y solo se votara por senadores de mayoría y de primera minoría, Morena podría alcanzar en las elecciones la mayoría calificada sin ningún problema. Como usted puede ver, la reforma, con reforma o sin reforma electoral, el panorama para la oposición es muy, pero muy oscuro. Lo invitamos a 2 cosas. Suscríbase, por favor, en nuestro canal de YouTube, Estos Tiempos con Pedro Mellado. Y también, si le gusta nuestro trabajo, denos un like por ahí de manera muy generosa.